Bienvenidos un día más a nuestro canal, donde el salseo turco es nuestro pan de cada día. Espero que estén listos porque hoy tenemos un plato fuerte, uno de esos que te dejan con la boca abierta y pensando durante días. Hoy vamos a desentrañar algunos secretos familiares, algunos chismecitos jugosos que involucran a dos de las figuras más queridas y admiradas de la televisión turca, nada más y nada menos que Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, como lo oyen. Prepárense porque vamos a hablar de esas conexiones familiares que quizás no conocían y que, créanme, les van a sorprender. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de revelaciones, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Así que si aún no lo han hecho, corran a suscribirse al canal. No se arrepentirán, porque aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis y el chisme más fresco del mundo del espectáculo turco. Vamos, un clic no cuesta nada y nos ayuda muchísimo. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se querrán perder ni un solo detalle, ¿verdad? Ahora sí, dejémonos de preámbulos y vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de millones de fanáticos en todo el mundo. Su talento, su carisma y, por supuesto, su innegable química en pantalla los convirtieron en una de las parejas más icónicas de la televisión. Pero, ¿qué hay detrás de esas sonrisas perfectas y esas miradas que derriten el alma? ¿Qué secretos esconden sus árboles genealógicos? Empecemos por Kerem Bürsin. Este galán turco que nos robó el corazón con su interpretación de Serkan Bolat en Sen Kalkapm, tiene una historia familiar fascinante. A pesar de su apariencia moderna y su actitud relajada, Kerem proviene de una familia con raíces profundas en la historia de Turquía. Lo que muchos no saben es que sus antepasados fueron figuras prominentes en el ámbito político y empresarial del país. Se dice, y esto es un rumor que ha circulado durante años, que uno de sus tatarabuelos fue un importante diplomático que jugó un papel clave en las relaciones entre el Imperio Otomano y las potencias europeas. Imagínense un antepasado de Kerem codeándose con reyes y emperadores. De película. Pero la cosa no termina ahí. También se rumorea que la familia Bürsin estuvo involucrada en la fundación de algunas de las empresas más importantes de Turquía. Esto explicaría en parte el éxito y la estabilidad económica que ha disfrutado Kerem a lo largo de su vida. Aunque él nunca ha hablado abiertamente de estos temas, algunas fuentes cercanas a la familia han confirmado que existe una historia de emprendimiento y liderazgo que se ha transmitido de generación en generación. Se habla de inversiones tempranas en sectores como la energía, la industria textil y la tecnología, que sentaron las bases para la fortuna familiar. Algunos incluso sugieren que el nombre Bürsin es sinónimo de visión, en los círculos empresariales turcos, una capacidad para anticipar tendencias y aprovechar oportunidades que ha sido clave en su éxito. Y no solo eso, mis chismosos. Se dice que la familia Bürsin siempre ha estado muy conectada con los círculos de poder en Turquía. Su influencia en la política y la economía del país se ha mantenido discreta pero constante a lo largo de los años. Algunos incluso afirman que han tenido un papel importante en decisiones clave que han moldeado la historia moderna de Turquía. Imagínense el poder que eso implica. Pero volviendo a Kerem, es importante recordar que él ha labrado su propio camino en la industria del entretenimiento. A pesar de su origen privilegiado, ha demostrado ser un actor talentoso y trabajador, ganándose el respeto y la admiración del público por su propio mérito. Su elección de dedicarse a la actuación, en lugar de seguir los pasos de su familia en el mundo de los negocios, es una muestra de su espíritu independiente y su pasión por el arte. Y seamos honestos, nos encanta verlo triunfar en la pantalla. Ahora bien, pasemos a Hande Erçel, la reina de corazones que conquistó al mundo con su belleza y su talento. Su interpretación de Eda YLDZ en Sen Kalkapm la catapultó a la fama internacional y la convirtió en una de las actrices más solicitadas del momento. Pero, ¿qué secretos guarda la familia Erçel? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Hande, a diferencia de Kerem, proviene de una familia más humilde. Sus padres, aunque siempre la apoyaron en su carrera artística, no tenían conexiones en el mundo del espectáculo. Sin embargo, lo que sí tenían era un amor incondicional por su hija y una fe inquebrantable en su talento. Y es precisamente ese amor y ese apoyo los que la impulsaron a perseguir sus sueños y a convertirse en la estrella que es hoy. La historia de la familia Erçel es una historia de esfuerzo y perseverancia.
Sus padres, trabajadores incansables, siempre priorizaron la educación y el bienestar de Andy y su hermana. A pesar de las dificultades económicas, nunca dejaron de apoyar sus aspiraciones artísticas. La animaron a tomar clases de teatro o a participar en concursos de belleza y a explorar su creatividad en todas sus formas. Este apoyo incondicional fue fundamental para que Andy desarrollara su confianza y creyera en sí misma. Pero aquí viene la bomba. ¿Recuerdan que al principio les dije que íbamos a hablar de conexiones familiares sorprendentes? Pues bien, prepárense porque esto les va a volar la cabeza. Resulta que según algunas investigaciones y rumores que han estado circulando en la prensa turca, existe una lejana conexión familiar entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo han oído bien. Al parecer, uno de los antepasados de Kerem, aquel diplomático del que les hablé antes, tuvo una aventura amorosa con una mujer que era pariente lejana de Hande. Imagínense la sorpresa. Se dice que esta aventura amorosa ocurrió en los turbulentos años finales del Imperio Otomano. El diplomático Bürsin, un hombre de mundo y con una reputación de conquistador, conoció a una joven y bella mujer de origen modesto en una fiesta en Estambul. La mujer, cuyo nombre se ha perdido en la historia, era pariente lejana de la familia Erçel. La pasión entre ellos fue intensa pero breve y la relación terminó abruptamente debido a las presiones sociales y las responsabilidades del diplomático. Sin embargo, la leyenda de este romance prohibido se transmitió de generación en generación en ambas familias. Obviamente esta conexión es muy lejana y no significa que Kerem y Hande sean primos hermanos ni nada por el estilo. Pero sí demuestra que en un país como Turquía, donde las relaciones familiares son tan importantes, es posible encontrar vínculos inesperados entre personas que a primera vista parecen no tener nada en común. La sociedad turca está profundamente arraigada en las tradiciones familiares y los lazos de sangre, aunque lejanos, a menudo se consideran importantes. Y aquí es donde entra en juego la magia del destino. ¿No les parece increíble que Kerem y Hande, dos personas con historias familiares tan diferentes, se hayan encontrado en el mismo set de grabación y hayan creado una química tan especial? ¿Será que esa lejana conexión familiar influyó de alguna manera en su relación? Quizás existía una atracción subconsciente, un reconocimiento instintivo entre dos personas unidas por un pasado común. Por supuesto, nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que Kerem y Hande lograron traspasar la pantalla y convertirse en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su amor, aunque efímero, dejó una huella imborrable en el corazón de millones de fanáticos en todo el mundo. La química que compartían era innegable, y muchos creen que su conexión era más profunda que una simple atracción física. Quizás en el fondo esa lejana conexión familiar jugó un papel en la creación de este vínculo especial. Ahora bien, quiero aclarar algo importante. Toda la información que les he compartido hoy se basa en investigaciones, rumores y fuentes no confirmadas. Ni Kerem Bürsin ni Hande Erçel han hablado abiertamente de estos temas, por lo que debemos tomar esta información con cautela. No podemos afirmar con certeza que todo lo que les he contado sea 100% verdadero. Pero, ¿a poco no es divertido especular y fantasear con estas historias? El chisme es lo que nos mantiene vivos, mis amores. Lo que sí es innegable es que tanto Kerem como Hande son dos personas talentosas, trabajadoras y carismáticas que han logrado conquistar el mundo con su talento. Su historia de éxito es una inspiración para muchos jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Y independientemente de si existe o no una conexión familiar entre ellos, lo cierto es que su legado perdurará por mucho tiempo. Han demostrado que con esfuerzo, dedicación y pasión, es posible alcanzar tus sueños, sin importar tu origen. Pero aún hay más, mis chismosos. Se rumorea que después de su separación, Kerem y Hande han mantenido un contacto esporádico. Algunos afirman que se han reunido en secreto en varias ocasiones, tratando de reavivar la llama de su amor. Otros, más escépticos, creen que simplemente se trata de una amistad platónica. La verdad es que nadie lo sabe con certeza, pero la esperanza de una reconciliación sigue viva en el corazón de sus fans. Y bien, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de secretos familiares y revelaciones sorprendentes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo investigando y compartiendo esta información con ustedes. Recuerden que aquí en nuestro canal siempre encontrarán el mejor salseo turco, así que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Para resumir un poco todo lo que hemos visto hoy,
descubrimos algunas posibles raíces históricas y empresariales en la familia de Kerem, contrastando con el origen más humilde pero lleno de apoyo de la familia de Ande. Y por supuesto, exploramos ese rumor jugoso sobre una lejana conexión familiar entre ambos, algo que añade un toque mágico a su historia. Una historia que, independientemente de su veracidad, nos permite soñar con la idea de que el destino juega un papel importante en nuestras vidas. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por estar ahí, por ver nuestros vídeos y por apoyarnos en cada paso del camino. Su opinión es muy importante para nosotros, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Les sorprendió alguna de las revelaciones que les compartimos? ¿Qué otros secretos familiares les gustaría que investigáramos? Los leo a todos. Y ahora sí, llegó el momento de despedirme. Pero antes quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis chismosos favoritos. Recuerden, el salseo nunca descansa.